industria de los videojuegos nos ha traído consolas que han sido todo un éxito en ventas y nos han dado gratos momentos al frente de sus mandos, momentos que hacen y harán parte de nuestros mejores recuerdos. Pero como en toda industria, algunos productos no alcanzan a llenar las expectativas de los usuarios y terminan siendo recordadas por ser un total fiasco en ventas, y que de no ser por los coleccionistas, estas estarían acumulando polvo en el armario de algunos pocos o directamente en el fondo de los rellenos sanitarios. Sin más que decir por ahora, estas son 5 consolas de videojuegos que fracasaron. En el puesto número 5, la Nintendo Virtual Boy. Lanzada en 1995 y producida por un periodo de tan solo un año debido a sus pésimas ventas, esta consola es al día de hoy el peor fiasco en ventas de la compañía Nintendo. Su precio de venta fue de unos $180, nada económica, y su catálogo de juegos era de tan solo 22. A pesar de que se vendía como una consola portátil, no era ni de lejos cómoda para transportar, y para jugar con ella requería de 6 pilas AA, que entre otras cosas se consumían en un tiempo récord y que se insertaban en el mando, y al menor golpe del mismo, algo muy común y fácil que sucediera, la consola se apagaba. Entonces, una consola que para jugar con ella requiere de quedarte en un punto nivelado, quieto y en una posición ridícula, no puede llamarse portátil. Lo único portátil de esta cosa es que no necesitabas un tomacorriente para jugar en ella, aunque también tenía un cable para jugar conectado a una fuente de energía. La excusa para comprar esta consola era que ofrecía sus juegos en 3D, y si bien se lograba la percepción de profundidad, esto se veía opacado por su gama de colores de tan solo 2, rojo y negro. Además, al ser sus juegos más enfocados en lucir su 3D, no eran juegos muy entretenidos y en algunos casos confusos. Lo curioso de su mando es que contaba con 2 pads, uno ubicado a la izquierda como es costumbre y otro a la derecha, cuya función nunca quedó clara para nadie. En fin, supongo que al ver las burlas que generaban los que la compraron, ahuyentaron a los pocos que por curiosidad pensaban llevar una Virtual Boy para sus casas. En el puesto número 4, Atari Jaguar. Era el año 1993 y por esos días Nintendo y Sega se peleaban por el corazón de la creciente comunidad de usuarios de los videojuegos. Fue allí donde Atari quiso ponerse al día con la competencia, ya que había perdido mucho terreno y estaba casi por fuera del mercado. Viendo las exorbitantes cifras de ventas de sus empresas rivales, sacó a la venta la potente Atari Jaguar, que incursionaba solitaria en el mundo de los 64 bits. Atari apostó por tener la consola más potente, ya que esa siempre ha sido una muy buena forma de llamar la atención de los usuarios y tratar de restárselos a la competencia. Pero la aparente mala suerte y las malas decisiones traerían una serie de problemas que se verían reflejados en sus ventas. Su campaña publicitaria no estaba al nivel de la imagen potente e innovadora que pretendían vender de su nueva consola. Otro problema fue que no lograron llamar la atención de los desarrolladores de los videojuegos, y esto afectó drásticamente el catálogo de juegos que tenía para ofrecer, y los juegos que tenía no lucían a pleno la capacidad y potencia de dicha máquina. Otro motivo del por qué sus ventas no aumentaban era su precio, unos $250, muy por encima del precio de la SNES y de la Sega Mega Drive, añadiéndole 2 años después una unidad de CD por unos $150 más, ya que se vendía por separado. Además, contaba con uno de los peores mandos de la historia, una caja gigantesca e incómoda con unos 18 botones que terminarían por dar otra razón para no comprar dicha consola. A final de cuentas, y tras 3 años en estanterías, Atari detiene su producción con un total de ventas de tan solo 2.5 millones de copias a nivel mundial, situación que sepultaría prácticamente a la mítica compañía. Puesto número 3, Panasonic 3DO.
Este enorme bloque se parece más a su primo el VHS que a una videoconsola, y esto afectó bastante su atractivo comercial, aunque no tanto como su precio, unos $700, que superaba ampliamente el promedio de las consolas rivales. A pesar de esto, tenía un catálogo mucho más amplio que el de las dos anteriores consolas mencionadas, unos 239 juegos, que sin destacar demasiado ninguno de ellos, en su mayoría eran títulos bastante respetables. Su novedad más destacable era poder salvar partidas directamente en la consola, sin necesidad de usar una memory card como en las demás consolas, pero luego se vio como un problema más que una ventaja, ya que no contaba con mucha capacidad. Otro problema fue que sacaron unas 6 o 7 consolas en versiones diferentes de la misma, e incluso una de ellas con problemas de compatibilidad. Fabricar tantos modelos solo aumenta los costos de producción, aumentando el precio del producto final y afectando así sus ventas, aunque una de estas versiones se sacó con el fin de reducir su elevadísimo precio. Otro aspecto con el que no fueron muy acertados fue con los mandos, o mejor dicho, el mando, ya que esta consola solo contaba con puerto para uno solo de ellos, aunque una de sus versiones tenía conexión para 8. Durante su tiempo en el mercado, que fue desde 1993 hasta 1995, solo alcanzaron a vender 1 millón de consolas a nivel mundial, uno de los fracasos más estrepitosos de la historia de los videojuegos. Puesto número 2, Apple Pippin. El año 1995 fue un año salvaje en el mundo de los videojuegos, ya que muchas empresas pusieron sus ojos en la industria y Apple fue una de ellas. Pippin era la propuesta de Apple para poder tomar algo del dinero que hasta ese momento se quedaban a manos llenas compañías como Sega y Nintendo. Pero no estaría en esta lista si no fuera por el bochornoso fiasco que representó esta consola, ya que para esos días se debía competir con la Sony PlayStation, la Nintendo 64, además de la Panasonic 3DO, la Sega Saturn y la Atari Jaguar. En ese punto, los usuarios ya tenían bastante de dónde escoger, y su primera opción no sería la Pippin. Esto, sumado a que su precio de venta era de $600, el doble de la PlayStation. Las ventas no alcanzaron las expectativas que tenían, y de hecho fueron las peores de esta lista, con solo 42,000 consolas vendidas y una producción de accesorios que superaba ampliamente la producción de las consolas. Técnicamente, la Pippin era una máquina de 32 bits, lo normal de la época, pero era más como una Mac que una consola, y esto no terminó de gustarle a los usuarios. Otro de los problemas que tenía era su catálogo de juegos, que era muy escaso, con 1 o 2 juegos que eran meramente respetables. En cuanto a su mando, no hay mucho que decir, su apariencia no es desagradable, de hecho me agrada. Lo que no entiendo es esa bola horrible que tenía en la mitad. Tengo entendido que era para navegar en su red, pero me pregunto, ¿cómo pensaban que se iba a utilizar? Está demasiado lejos. ¿Cómo creen que son los pulgares de la gente? A no ser de que pensaran en utilizarlo a modo de mouse y poner el control boca abajo, y de ser así, sería el mouse más incómodo de la historia. En resumidas cuentas, Pippin sería algo así como: no te conozco, y si te vi, no me acuerdo. Para muchos de nosotros ni siquiera existió, y seguramente que para Apple sería mejor de que así hubiese sido. Y en el puesto número 1, la Philips CDI. En 1991, Philips sacó a la venta esta consola por un precio de $400, y si Panasonic 3DO falló en cuanto a precio, versiones y un diseño horrible, esta consola tiene todo esto, pero peor. En sus 4 versiones era enorme y también parecía un VHS, solo que con esteroides, y ni hablar del diseño de sus mandos. A pesar de ser de las primeras consolas en utilizar CDs, la máquina dejaba mucho que desear. De hecho, llamar esto como una consola de videojuegos es darle un estatus demasiado elevado para lo que realmente era, ya que de sus más de 100 juegos, la mayoría eran historias interactivas y con fines educativos.
y después de ver algunos videos de su catálogo no alcancé a ver ningún juego o lo que sea que esto se pueda llamar que valiera la pena. De hecho, algunos de los juegos que la gente más recuerda son las versiones de Link y de Mario, y ya sabrás por qué. Su producción se detuvo en 1998 y en esos 7 años solo se vendió un total de 570,000 copias, aunque visto lo visto es todo un logro, ya que si no fuera un producto que a todas luces estaba dirigido a los padres que querían que sus hijos aprendieran algo mientras jugaban, no hubiesen vendido ni un tercio de lo que vendieron. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, hasta la próxima.